¿ya? George Vega es doctor y es un investigador en el Departamento de Medicina Preventiva de la Universidad del Sur de California, Estados Unidos. El doctor Vega John estudia sistemas complejos, sociales y biológicos, desarrollando métodos en base a estadística computacional. Su trabajo ha sido publicado en la revista científica Social Networks Plus Computation Biology, The Stata Journal y The Journal of Open Source Software, entre otros. George es doctor en bioestadística de USC, magíster en ciencias sociales del Instituto Tecnológico de California, Caltech, magíster en economía y políticas públicas e ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bienvenido, George. Y él nos va a hablar hoy de triadas, lazos y funciones genéticas, cuando las redes sociales y las filogenéticas se encuentran. Bienvenido, George. Muchas gracias, Susana. Sí, ese career path suena bien extraño, de ingeniero comercial a doctor en bioestadística. ¿Quién lo habría imaginado? Pero bueno, sí, hoy día de partida les pido disculpas por adelantado, por el Spanglish que me ha salido muchas veces. Y la mayoría de las presentaciones están en inglés, pero hoy ya ahí me hacen preguntas si es que no entienden algo o me detienen. ¿Okay? Entonces, esto es trabajo que desarrollé parte durante mi doctorado y ahora lo sigo desarrollando porque tengo unos resultados teóricos que hice en mi tesis, pero después comencé ahora, por fin empecé a implementarlo en la práctica de algunos temas. Y les voy a mostrar algunos avances de cosas que nadie ha visto hasta el momento, así que siéntese privilegiado. Hoy día voy a hablar de, mi charla va a estar dividida en 3 partes. Si ustedes quieren, pueden ir a esa dirección para descargar la diapositiva o el handout. Primero voy a hablar de un modelo que publicamos ya en Post Computational Biology, que es un modelo bien sencillo para predecir funciones genéticas. Después voy a hablar de un marco de modelamiento más general que desarrollé teóricamente en la tesis, que trata de resolver algunos problemas que habían en este otro modelo. Y finalmente voy a mostrarles algunos ejemplos en donde comparo ambos métodos. Pero antes de seguir, debo reconocer el financiamiento de este trabajo. Este ha sido financiado por el Instituto Nacional del Cáncer, Estados Unidos, el Laboratorio de Investigación del Ejército y el Centro de Computación Avanzada de USC. Este trabajo en conjunto con Paul Thomas, con Mark Drum, Huayu Mi, Duncan Thomas y John Morrison. Son todos colegas ahí en USC. Primero que nada, la pregunta que quiero tratar de responder en general, la principal vendría siendo si es que el gen XYZ, un gen en particular, está, es parte de algún proceso biológico, digamos, el proceso ABC. Entonces, por ejemplo, puede ser si es que el gen es parte de la regulación de la producción de anticuerpos. Hacer la evaluación de la manera directa de esto es bastante compleja porque eso implicaría hacer experimentos con personas, ¿cierto? Al mismo tiempo que pasa esto, nosotros también, si bien no podemos hacer experimentos con personas, hay mucha información que nos falta sobre las personas. Sí tenemos mucha información respecto a otras especies. En particular, por ejemplo, la mosca de la fruta, que es un modelo común biológico que se utiliza. No sé, el ratón, que sí, hay varios otros organismos que nosotros conocemos bastante de sus genes porque hemos podido realizar experimentos. Pero lo interesante es que, bueno, y lo que sabemos de ellos es que, por ejemplo, si que tienen o no tienen esta función, sabemos la respuesta si sí o no. Y más interesante aún es que gracias a la genómica moderna y a las tecnologías de secuenciamiento, nosotros hemos podido reconstruir, al menos tenemos una idea de cómo las especies están conectadas a lo largo del tiempo a nivel genético. Es decir, sabemos, por ejemplo, cómo tal gen del ratón con tal gen del humano se conectan a lo largo de la evolución. Y yo planeo utilizar estas cosas para poder responder la pregunta. Entonces, si, digamos, mando la pregunta, refraseándola, la pregunta sería, ¿está el gen humano XYZ, digamos, parte del proceso ABC, dado lo que sabemos respecto a otras especies similares o aspectos que están conectados? No sería, en otras palabras, sería como calcular algo así como una probabilidad condicional, ¿cierto? Queremos ver si es que el gen humano XZ está envuelto en algún proceso, dado la información que sabemos de la especie y la filogenia, cómo están conectados. ¿Okay?
ahí me van haciendo preguntas, no, si tienen alguna. Bueno, hay que partir también diciendo qué vendrían siendo los árboles filogenéticos. Lo que les estoy mostrando acá es un ejemplo de árbol filogenético. Este en particular no es real, creo yo, o quizás es la fracción de algún árbol real. Y cada uno de los nodos representa algún punto en la evolución de algún gen antiguo. Y las puntas de estos genes, acá de este árbol, vienen siendo los genes modernos que nosotros conocemos hoy día y que hemos podido secuenciar para poder conectar a lo largo de la evolución. La barra roja acá significa que, por ejemplo, que nosotros la función que estamos analizando acá, sabemos que el gen de la rata lo tiene, acá sabemos que el gen del gorila lo tiene, pero acá que el gen del humano no lo tiene. Y así como tenemos esta información en la punta de este árbol filogenético que nos permite conectar a las especies a nivel genético a lo largo de la evolución, también tenemos estos nodos que indican qué es lo que nosotros creemos que ocurrió en lo largo de la evolución. En general, cuando los genes cambian en la evolución, hay varios tipos de eventos que lo pueden clasificar. Los principales son dos, los que yo voy a ver al menos acá. Uno son los que se llaman eventos de duplicación, en donde un gen en particular o una área del ADN se duplica y de alguna manera después queda fijada en la población. Y una vez que ocurre eso, por ejemplo, ahora que se duplicó este gen, aquí, se bifurcó. Entonces ahora tenemos dos copias distintas del mismo gen. Y puede que hayan cambiado, pueden que no. Eso es lo que queremos analizar. Pero al mismo tiempo, también está lo que se llaman eventos de especiación, en los cuales sabemos, por ejemplo, que un gen divergió, cambió un poco, pero en función de algún ente externo. Por ejemplo, acá están estos son la expresión de Darwin, que son unas aves que documentó en las islas, ¿dónde eran? No recuerdo qué isla eran, pero el asunto es que acá podemos ver que tenemos el mismo pájaro, 4 especies distintas y que tienen características diferentes, pero vienen de una misma familia. Entonces, si bien acá no hubo un cambio quizás a nivel molecular de que hacen funciones distintas sus genes, ahora sus genes se diferencian un poquito, son un poquito distintos, y esos son los eventos de especiación. En la teoría nosotros creemos que estos eventos son menos propensos a generar funciones nuevas o eliminar funciones genéticas, pero creemos al mismo tiempo que los eventos de duplicación son aquellos eventos donde es más probable que un gen, que una especie adquiera una función nueva en su genes. ¿Okay? George, pero este árbol ¿se refiere a un gen en particular o al genoma completo y la relación entre Muy buena especies? pregunta. Esto es un set de genes en particular. Acá cada tip del árbol, cada punta es un gen. Así como este, tenemos miles de árboles. De hecho, ahora hay una colección que se llama, un proyecto que se llama The Panther Project, que es parte de la ontología del Gene Ontology Project, que tiene una colección de 15.000, 16.000 árboles filogenéticos que conectan distintas especies a nivel genético. Y si uno los toma, digamos, todo esto, uno puede eventualmente hacer como los típicos árboles de la vida, que uno ve que, no sé, están los monos acá, que uno, digamos, diferencia por características físicas, pero hoy día tenemos la tecnología para poder identificar, digamos, similitudes a nivel genético, porque sabemos que en algún momento, no sé, pues estos genes, de hecho, los compartimos. En otras palabras, los genes que están acá, nosotros hacemos la hipótesis de que todos estos genes que están en distintas especies, de hecho, tuvieron el mismo ancestro genético. Tuvieron alguna vez que hacían la misma función, eran iguales. ¿Se entiende? Sí, gracias. Respecto a las funciones genéticas, para contarles, existen 3 clases. La clasificamos en 3 clases en base a la ontología genética. Primero están los que se llaman las funciones moleculares, que tienen que ver, digamos, con, por ejemplo, en este caso tenemos el transporte activo dentro y fuera de la célula. Y esto está asociado a un término en el Gene Ontology, que sería, este es como el código que identifica esta función. Entonces, cualquier gen que se haya identificado o se sospeche que está asociado a esta función, va a tener digamos, esta anotación, esta información asociada a ese gen. También hay genes que son parte de un componente celular, que pueden tener una anotación, por ejemplo, como que dice que son parte de alguna parte de la célula. Por ejemplo, este código acá dice que cualquier gen que tenga este código significa que es parte de la mitocondria. Lo que está diciendo, o sea, función molecular, componente celular, y también tenemos el proceso biológico, que esto es como más complejo. Por ejemplo, acá tenemos este código GO, nos dice
que cualquier gen que esté con este código significa que está asociado a la función de contracción del corazón. ¿Okay? Y así son los tipos de funciones que estamos tratando de anotar. Bueno, ¿y dónde están todos estos datos? Como les decía antes, en el Gene Ontology Project, que es donde, digamos, tiene la colección más grande de información respecto a esto, junto con los árboles filogenéticos. Al día de hoy hay más o menos 15.000 árboles filogenéticos de los cuales podemos trazar estas relaciones evolutivas entre genes a través de especies. Tenemos más o menos 8 millones de anotaciones, que quiere decir que alguien fue y dijo, no, este gen tiene la función de heart contraction, o es parte de la mitocondria, o qué sé yo. De esas 8 millones de anotaciones, 600.000 son en genes humanos, más o menos. Y de hecho, menos del 10% de las anotaciones que existen en estas bases de datos son basadas en evidencia experimental. ¿Y eso por qué? Porque, como les dije antes, hacer experimentos cuesta mucho dinero, es muy difícil, sobre todo en humanos, pero al mismo tiempo está reflejando que hay muchas iniciativas científicas que están tratando de aumentar nuestro conocimiento utilizando la información que ya existe. Todas esas anotaciones adicionales que no están basadas en experimentos son anotaciones que algún algoritmo de machine learning o alguien más fue y generó. ¿Okay? ¿Y esto por qué es importante? Porque es súper importante digamos, para el desarrollo de la ciencia biomédica. Y solo para que tengan una noción, si es que no están familiarizados con el Gene Ontology Project, si ustedes van a Google Scholar y ponen Go Project, cáncer, el año 2021, van a encontrar más de 2.500 papers que hacen uso de este recurso. Entonces, de verdad es un recurso muy importante y es muy importante al mismo tiempo poder aumentar lo que sabemos de los genes. Ahora sí, acá tienen un árbol filogenético de verdad. ¿Okay? Perdón. Acá. Esto es de una familia en particular, este es el código, no lo voy a pronunciar porque no se pronuncia, y al mismo tiempo estamos viendo acá, este es el árbol filogenético, de nuevo, los nodos que marcan eventos de duplicación, como les comenté antes. Acá están los genes modernos, un evento de duplicación, otro evento que puede ser especiación o otro tipo de evento. Y acá están, digamos, las anotaciones que tenemos de esta familia de genes. Entonces, en particular estamos viendo al término Go1730, que tiene que ver con la actividad antiviral. Si ustedes van a Wikipedia a buscar este interferon gene, tiene que ver con un sistema que lo encuentro genial, que básicamente es como de mensajería entre las células, que cada vez que una célula está siendo atacada por algún virus o alguna cosa, generan un tipo de señal que le notifica a las células vecinas que está siendo atacada, básicamente. Eso es como el interferon. Y a todo esto, de nuevo, yo fui formado como ingeniero comercial, después pasé a economista y era bioestadística, pero la verdad no soy biólogo. Entonces, si cometo algún error y alguno sabe que estoy cometiendo un error, por favor dígamelo. Yo no soy un biólogo por formación, así que tengan piedad de mí respecto a eso. Pero bueno, el punto es que, por ejemplo, en este caso de esta función, de esta familia genética, nosotros sabemos que, por ejemplo, este gen de acá no tiene la función. Se hizo el estudio, qué sé yo, y se identificó que efectivamente no es posible que este gen esté involucrado en esta función molecular. Lo mismo con este, pero después hay algunos que nosotros sí sabemos. Y lo que queremos obtener finalmente, y lo que yo les voy a mostrar es hacer las predicciones como esta. De nuevo, que estamos haciendo acá, tratando de predecir, bueno, acá dice uno manda, pero sí, haciendo predicciones en general de que si un gen en particular tiene tal función basado en lo que sabemos de las otras especies a las que está asociada y en el árbol filogenético. En este caso, lo que vemos en esta columna aquí son los resultados de una predicción que realicé con un modelo que el primer modelo que hicimos, que es bien sencillo, solamente asume que hay una probabilidad fija a lo largo de la evolución de ganar y perder funciones. Es muy sencillo, pero es computacionalmente muy eficiente y ha mostrado resultados muy buenos. Y acá, por ejemplo, lo que nos está diciendo es que está muy seguro, en este caso, de que estos grupos de genes de acá, que vendrían siendo los que están por acá, más o menos, tienen la función, y al mismo tiempo diciendo que los que están acá no tienen la función. No, lo interesante es que, si bien tenemos, por ejemplo, estos dos genes aquí, que están anotados, el modelo está sugiriendo que sus vecinos, los que están acá, también debiesen ser anotados con una anotación negativa. ¿Sí?
Para los que les gustan los AUC y esos números, acá el AUC de League One Out Cross Validation para este modelo fue de 0.91 y y el error absoluto medio fue de 0.34. Por motivos que no voy a explicar ahora con detalle, lo puedo discutir después. Yo tiendo a no mirar mucho el AUC porque en estos modelos no es muy buen indicador de calidad de predicción. ¿Sí? ¿Una pregunta? Me avisan si voy muy rápido. Pero acá lo que estás tratando de predecir es la pérdida o no de la función del gen, ¿o? Estamos tratando de predecir el número, digamos, o sea, la notación finalmente. O sea, todo esto, por ejemplo, los azules son 0, perdón, 1, unos, y los rojos son 0. Estamos tratando de hacer una predicción de 0 y 1, pero basado en que nosotros tenemos todo un modelo evolutivo que dice, con cierta probabilidad, el primer gen, como el root node, tiene la función, digamos, probabilidad 0.2. Y después de eso, a medida que cada vez que nos encontramos con un evento evolutivo en el cual, digamos, se divide el gen, hay una probabilidad de que gane la función si es que no la tenía o que la pierda. Y así se va moviendo a lo largo digamos, del árbol evolutivo. Con estas 3 funciones que tú mencionaste anteriormente. Por ejemplo, esas pueden ser 3 funciones. Ahora estamos viendo una función en particular. Pero como te decía, hay miles de tipos de funciones en el proyecto de Genome Ontology. Estas que le mostraba acá eran ejemplos de tipos de funciones que podríamos tratar de predecir, de modelar. Ok. George, si tú dices que el AUC no lo usas, ¿cuál métrica te parece apropiada para este tipo de árboles? Utilizamos esta MAE en particular. De hecho, tiene una propiedad genial que yo sin darme cuenta se puede utilizar como para hacer inferencia estadística. Uno puede utilizar el MAE como para generar una distribución nula. Ahí te puedo compartir más detalles, pero el asunto del AUC es que puede ser, por ejemplo, que tú tengas predicciones que estén muy cerca del 50%, del 0.5. Pero por ese motivo, por ruido, ese AUC va a ser equivalente a 1, diciendo esencialmente como hay predicción perfecta, o a 0, que es completamente, digamos, achuntaste lo opuesto. Pero porque al final del día el AUC es bueno indicando como si es que puedes como dividir los datos. Pero si tú quieres hacer un modelo probabilístico en el cual tú quieres decir qué tan certero estás de que este gen tenga la función, no sé, porque te diga, no sé, 90%, el AUC no te sirve, porque no te va a dar esa información. Y el rango de las predicciones que estás haciendo acá va entre 0 y 1, ¿no? Exactamente, entre 0 y 1. Por eso el MAE lo consideramos más apropiado. Ajá. Y es fácil de interpretar también. Sí. Vale. George, perdón, ¿sí? Si puedo, solamente para entender bien, el sistema en definitiva se basa en homología, más que nada, o toma algún dato de bases de datos que tienen que ver con función, o sea, diferencia en algún momento funciones bioquímicamente comprobadas, por ejemplo, o toma como el grueso de las bases de datos. Toma el grueso de la base de datos, no estamos viendo, si entienden esta pregunta, no tomamos información a nivel molecular de secuenciamiento, solo vemos los datos que para nosotros son 0 y 1, si es que tiene la función o no tiene la función, y vemos si están conectados o no el árbol. A lo más podemos ver la distancia, pero no vemos más detalle que eso. Perfecto, pero la decisión de si él tiene la función o no tiene la función, un gen dentro de la base de datos, un homólogo, por ejemplo. Ya. ¿Cómo se hace esa decisión? ¿En base a, ¿Es en base a una publicación? Solo para entender bien Ahora entiendo tu pregunta. Sí, la base de datos es que nosotros no la tocamos en principio porque lo estamos tomando como información que está dada, ¿cierto? Hay muchos métodos. Hay uno en particular que utilizan los curadores, no sé si está viendo, curators en inglés, no sé si se dice igual en español. Pero se entiende. Van a leer papers, se dedican a leer papers, buscan si hicieron el experimento y tratan de ver si efectivamente pueden anotar o no un gen. Hay muchas anotaciones que están hechas de este tipo, hay anotaciones que también están hechas con experimentos directamente, que van y tratan de testearlo in vivo, in vitro, pero así se hace en general. Ya, claro. Perfecto, o sea, es una validación humana en definitiva, no es algo que se haga automático. Claro,
Para efectos de nuestro modelo, nosotros la información que estamos utilizando es la humana, porque nosotros creemos más en lo que genera digamos, cuando alguien vio en el microscopio específicamente y dijo que existía o no este gen, porque hemos visto que muchas veces las anotaciones por máquina a veces no son muy, muy buenas. No, seguro, yo concuerdo con eso. Y además porque hay muchos errores en las bases de datos de secuencia, por ejemplo, con pura homología, hay errores que se amplifican. Alguien anota erróneamente uno y conforme la gente va ocupando ese dato, se va amplificando el error infinitamente. Así Sí, que súper bueno. Muchas gracias. Sí, no, porque Pero, al final nosotros no, a diferencia de otros modelos, nosotros no queremos decir, sí, este gen tiene la función. Nosotros queremos dar algo como lo que está acá, que estos son intervalos de confianza y te están diciendo más o menos si creemos que puede tener el gen o no. Porque eventualmente nuestra idea, a menos es que esta información la tomen expertos y vayan, nosotros les indicamos, oye, nosotros creemos que estos genes pueden tener la función, y ellos vayan y lo revisen. Pero de ahí a nosotros efectivamente decir, como no, este gen lo tiene o no lo tiene, no es algo que nosotros buscamos. Perfecto. Muchas gracias. Ok. Bueno, todo esto lo implementé en un paquete que todavía no está en CRAN, que se llama ePhilo. El nombre es muy malo, porque es Phylogenics, pero no sé, se me debería haber ocurrido otro mejor, pero no importa. Bueno, en resumen, de este proyecto en particular, que es como la base, tenemos un modelo que permite hacer estas predicciones que tenemos acá, como dar intervalos de confianza, pero como es sencillo, es muy simple, de hecho lo podemos hacer a gran escala. Hemos estimado modelos agregados donde tenemos no solamente un árbol como el que le acabo de mostrar, sino que tenemos decenas o hasta cientos de árboles al mismo tiempo, y que incluyen a miles a cientos de familias. Por ejemplo, en el paper pudimos estimar un modelo que tenía 1.300 genes al mismo tiempo. Y eso no se ve mucho en la literatura. Los otros modelos basados en filogenia que hemos visto lo hacen de un par de docenas, no muy grandes. Y nunca más de una familia. Nuestro modelo también es interpretable en el sentido de que es simple, pero al mismo tiempo está basado en probabilidad, entonces no es como una caja negra que te dice, como, no sé, un deep learning, ¿no? Es algo que está más basado en teoría, digamos. Y indica que, y de hecho, los resultados que nosotros vimos empíricos se alinean con lo que yo les comentaba en un principio, de que nosotros creemos que la ganancia o pérdida de función ocurre en eventos de duplicación, y eso es justamente lo que nos dijo nuestro modelo. Así que estamos contentos con eso. Es muy rápido, comparado con otro modelo basado en filogenia. Cuando hicimos las predicciones y todo, ellos se demoraban como 2 horas versus 1 segundo nosotros para calcular la probabilidad posterior. Y en accuracy, a pesar de ser muy sencillo, le va mejor que a otros modelos basados en filogenia también. Ahora voy a pasar a la siguiente parte que habla de un marco más general de modelamiento funcional de evolución genética. Esto está en base a la idea de la duplicación. Entonces, como yo les contaba en un comienzo, nosotros creemos que se cree la teoría de que durante los eventos de duplicación genética que es cuando se gana o se pierde función. Acá hay 3, cada fila acá representa una teoría distinta de cosas que pueden pasar durante o después de la duplicación. Entonces, la teoría dice que cuando ocurre la duplicación, por ejemplo, acá se duplica un gen, después pasa un periodo en el cual se fija en la población, digamos, por ese motivo se fija, entonces todos los humanos tienen este gen, pero después comienza a mutar, digamos. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta copia, para ser preservada en el organismo, de hecho, generó una función nueva. Entonces ahora tenemos el gen original, ¿cierto? Y ahora tenemos otro gen que hace una función distinta. O también puede ser de que quizá pierda como potencia, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, acá este gen estaba al 100%, este gen se pseudogenizó, significa que perdió funciones, y finalmente llegamos a un punto en que tenemos 2 genes, pero los 2 hacen parte del mismo proceso. O, y más aún, que puede ser especialización. Por ejemplo, puede ser que originalmente este gen realizaba 2 o más funciones, y ahora con la nueva copia, cada una de las copias se especializó haciendo una función diferente. Todas estas son teorías que existen, que se han tratado de ver, digamos, a nivel teórico, pero en muchos casos es muy difícil testearlo. ¿Sí? Y hay muchas más aparte de esto.
Entonces, volviendo a nuestro modelo, la idea en general es que nosotros tenemos un gen padre, digamos, en la evolución, y que en algún momento, ya sea por especiación o duplicación, se divide, se genera una copia de este gen, ¿cierto? Como les mostraba antes. Entonces ahora tenemos dos copias. Y puede ser de que una de las copias haga las mismas funciones que el padre, como este del sibling 2, y otra copia puede que gane una función, que vendría siendo como la neofuncionalización, como yo les mostré antes. ¿Cómo se hacen estos modelos? Bueno, primero uno puede partir por lo sencillo, que fue lo que yo hice antes, decir, ok, vamos a analizar la función a nivel, digamos, condicional, de manera condicionalmente independiente. O sea, en vez de estar mirando cómo es la distribución conjunta de los siblings y de las funciones en sí, solamente voy a ver una función, un sibling al mismo tiempo. O sea, en otras palabras, gana o pierde la función este gen en el paso evolutivo, sin importar lo que le pasa a los otros. Pero eso es bastante irrealista, así que una mejora podría ser asumir solamente que los siblings son independientes, como estoy haciendo en este caso. Entonces, en vez de mirar solamente a un gen, una función a la vez, veo múltiples funciones, diciendo, ok, ¿cuál es la distribución conjunta en el paso evolutivo? Cuando paso de padre a hijo, ¿cómo se mueven estas dos funciones juntas? ¿Son funciones que están asociadas o no? Uno puede hacer ese tipo de modelo, y eso es lo que hace la mayoría. Pero ahí como el estándar, el gold standard, como dirían los gringos, sería no tomar ningún supuesto de condicionalidad, que sería en realidad modelar el evento evolutivo como un todo y en conjunto. O sea, si por ejemplo, si yo sé que el hijo, uno de los siblings, no ganó nada, no perdió ninguna función, se mantuvo estable con el padre, nosotros entendemos teóricamente que lo más probable que haya pasado es que en la otra parte de la evolución, digamos la copia del gen, haya generado algún cambio, por lo que les mostré antes. Entonces había que hacer esto. El problema con estos modelos en particular es que si quisiéramos estimar la matriz de transición, la matriz de Markov completa para este modelo con 3 funciones, por ejemplo, tendríamos que ver a más o menos 512 parámetros. Y eso, me imagino que ustedes deben estar, digamos, de acuerdo conmigo que no es algo fácil de estimar. O sea, un modelo con 512 parámetros no es algo que salga así, que lo haga de un día para otro. Puede ser muy complejo, y aún así, si pudiésemos encontrar estos parámetros, la interpretación es como extraña. ¿Qué te puedo decir del parámetro 66 y del 128? ¿Cómo puedo agregar esta información y sacar algo que sea significativo de esto? Y es ahí cuando yo comencé a pensar en las redes sociales, que suena muy extraño. Pero ahora, yéndome por otro camino, más o menos completamente distinto, les voy a hablar un poquito de los modelos exponenciales de grafo aleatorio, los ergoms, que se conocen en inglés. Acá hay una red social, por ejemplo. ¿Ya? Acá tenemos no sé, cuatro personas, A, B, C y D, y están conectadas de esta forma. B es amigo con C, con D y con A, y así. Y la gracia es que esta red nosotros las podemos representar como matrices adyacentes, con ceros y unos. ¿Okay? Entonces, en este caso, por ejemplo, cualquier cuadrado blanco está diciendo que no hay conexión. Y acá, por ejemplo, en el caso de este cuadrado, estamos diciendo que B se conecta con A. Y así sucesivamente. La gracia de esto es que yo comencé a ver esto, y como les mostraba anteriormente, si ustedes se dan cuenta, describir las matrices de transición de estos modelos, también uno lo puede hacer como, o sea, en los pasos evolutivos como matrices adyacentes. Y la otra gracia, me salté esto un poquito, que la gracia de los ergoms es que no son respecto al lazo individual. O sea, cuando uno estima estos modelos, no quiero predecir si es que B y C se van a conectar, sino que quiero analizar una teoría estadística, sociológica. Quiero ver, por ejemplo, si es que homofilia o balance estructural son importantes en este grafo. Entonces, no es solamente sobre la celda. Y finalmente, este es el punto, que estos modelos, los ergoms que tenemos acá, a pesar de que están desarrollados para redes sociales, es lo mismo que en realidad modelar arreglos binarios. Si ustedes se fijan, estoy tratando de estimar una matriz binaria de ceros y 1 usando estadísticos suficientes, que puede ser o no ser una red social necesariamente. Entonces, con esto yo llegué a la conclusión de que efectivamente nosotros podemos portar todo lo que sabemos de los ergoms y utilizarlos para modelar
el evento evolutivo. ¿Ok? Acá, como vemos, tenemos el gen padre, que tiene funciones, tiene dos funciones, y después los hijos, cuando pasó el evento evolutivo, se especializaron, digamos. Entonces, un gen ahora está haciendo una de las funciones y el otro está haciendo la otra de las funciones, y esto se puede representar como una matriz binaria. ¿Ok? ¿Una pregunta? ¿No? Acá, George, ¿cómo podéis modelar las mutaciones o otras perturbaciones en la genética? Porque lo estáis mostrando así como lineal, ¿cierto? Que está bien, me imagino, para un primer intento, pero es más compleja la biología. Claro, o sea, si tú lo ves, es una muy buena pregunta. El modelo que estamos haciendo acá es como desde arriba, ¿cierto? No estamos viendo a la secuencia genética que uno puede perturbarla, cambiar, digamos, las cadenas, cosas así. Y nosotros estamos haciendo desde arriba. Hay otros modelos que lo tratan de hacer más específico, tratando de modelar qué pasa al nivel de la secuencia, pero eso también es más complicado y tiene sus propios retos. Ok, disculpen. O sea, una de las gracias de estar con COVID, trabajando en la casa. Entonces, el punto era, a lo que voy con esto. Ahora, volviendo a lo que les mostraba antes, en el caso que tenemos tres funciones y queremos estimar este modelo que tiene 512 parámetros, en vez de hacer eso, podríamos escribir un modelo basado en estadísticos suficientes que tratara de capturar features, cosas que ocurren en el paso evolutivo, y no así, digamos, los cambios exactos. Podría ser, por ejemplo, un modelo en el cual contamos cuántas veces se ganó la función 1, la función 2, la 3, cuántas veces se perdió, si es que ocurre neofuncionalización o subfuncionalización, como son dos teorías evolutivas de los genes, y cuáles son las probabilidades de que el gen, la función haya existido desde el comienzo. Así que en este caso, por ejemplo, en vez de 512 parámetros, tenemos un modelo que tiene 11 parámetros solamente. Esto, estimarlo es muchísimo más fácil y la interpretación es mucho más directa, porque podemos decir que el parámetro es positivo, esto significa que efectivamente hay una tasa de neofuncionalización más alta o cosas así. ¿Okay? Y acá hay unos ejemplos de los tipos de estadísticos que podríamos incorporar, como ya les mencioné, neofuncionalización, hay cómo se calcula, pérdida genética, subfuncionalización, neofuncionalización, y por ejemplo podríamos también tener una variable, un indicador, un estadístico indicador que sea igual a 1 si es que la rama más larga ganó una función o no. Cosas así. ¿Okay? Pero ¿cómo se calcula esto? La manera de hacerlo en filogenética es utilizando funciones de máxima verosimilitud, o sea, funciones de verosimilitud basado en el algoritmo de pruning de Felsenstein, que es equivalente a un procedure order, o si no también a programación dinámica. Es como lo mismo, pero en otro idioma. Y aquí lo que tenemos acá es que finalmente esto se reduce a ver la probabilidad de los datos. Entonces tenemos la probabilidad de observar los datos, que viene siendo el árbol, junto con las anotaciones, en función de, o sea, los datos en función del árbol y los parámetros, es igual digamos, a esta función en la cual tenemos todas las posibles escenarios, digamos, todas las posibles combinaciones de transición de padre a hijo por esta probabilidad de transición. Y esta probabilidad de transición es la clave, que viene siendo la función de los ergoms. ¿Okay? Que esta es la función principal, en la cual nosotros modelamos la transición como una función de estadístico suficiente, como está acá, y parámetros del modelo. ¿Okay? Y estos estadísticos suficientes pueden ser el número de ganancias, su funcionalización y cosas así. Y al mismo tiempo, acá hay un tema importante que es la constante normalizadora de esta función de probabilidad, que puede ser muy grande en términos del tamaño del arreglo, de la matriz, crece a 2 elevado a n, entonces puede ser muy compleja, pero en los casos que nosotros estamos viendo no es tan así, porque a lo más, no sé, esa matriz puede tener a lo más 1 millón de posibles combinaciones, que desde el punto de vista práctico no es algo muy complejo. ¿Okay? Y acá lo que tenemos es cómo se hace la predicción posterior, digamos, el cálculo de las probabilidades una vez que estimamos los modelos. También utilizando
programación dinámica, uno, en el caso de la función de verosimilitud, uno parte desde la punta desde la punta del árbol, digamos desde los genes modernos, y comienza a subir hasta la raíz, hasta el root node. Pero en el caso de calcular las probabilidades, uno parte desde el root node y empieza a bajar, digamos, hasta que llega a los genes modernos. ¿Okay? Y todo esto que les estoy mostrando acá lo implementé en GIS. ¿Okay? En un software que le puse GIS. Este es un nombre más entretenido, creo yo. GIS es de Gene Functional Evolution Using Sufficiency, donde GIS, digamos, en inglés significa ganso. ¿Okay? Y esto es parte de un proyecto más grande que se llama Barry, que es una librería de C++ que estoy implementando, que permite hacer cuentas de estadísticos suficientes en arreglos binarios, sean pequeños o grandes. ¿Okay? Así que los invito a revisar eso, ahí después les voy a dejar los links en la presentación. Algunas de las características computacionales de este proyecto, de partida, uno puede limitar el support set, en el sentido de que, si bien estos modelos igual pueden ser mucho más sencillos, de todas maneras puede crecer computacionalmente, por algo que les voy a mostrar después, en cuanto al número de posibles combinaciones. Entonces, en vez de revisar a todo el espacio de todas las posibles combinaciones de cómo uno puede pasar de un evento a otro, que igual hay que hacerlo, digamos, para calcular la función de verosimilitud, uno puede decir, ok, no, voy a restringir el support set para decir que solamente puedo permitir a lo más 2 cambios, una ganancia y una pérdida, por ejemplo. Y uno puede, digamos, hacer que el soporte sea más pequeño y más fácil de calcular. Al mismo tiempo, esto lleva como contabilidad del soporte, en cuanto a que, si les muestro, déjame volver un poquito atrás, este árbol que yo le mostré antes, este modelo que yo le estoy mostrando, para calcularlo, ya lo he puesto más antes, necesito calcular estas probabilidades en cada uno de los eventos, digamos, evolutivos. Entonces, esa función de verosimilitud que incluye el ergon y que hay que hacer la enumeración completa de todos los casos de todas maneras para calcular la verosimilitud, se tiene que hacer, puede ser hasta cientos de veces. Y como cientos de veces, enumerar sets de 1.000.000 puede ser bastante. En vez de hacerlo así, me aprovecho de que son muy similares y en vez de hacerlo cientos de veces, lo calculo una sola vez y si sé que son similares, lo reutilizo después. Que eso es lo que hace el support accounting. Por ejemplo, acá de nuevo los grafos. Por ejemplo, estos 3 grafos pueden que sean distintos, que si yo tengo algunas features diferentes, pero en cuanto al soporte son iguales, así que los 3 se hacen en uno solo y así sucesivamente. Y también que a pesar de que el pruning algorithm tiene que subir, digamos, desde la punta de los genes hasta la raíz, digamos, del árbol, cuando se trata de calcular la función de verosimilitud, no es necesario ir por todas las ramas. O sea, por ejemplo, los lados que no tienen información los podemos saltar y de esta manera solamente utilizar digamos, el induce of tree, que es solamente el árbol donde las puntas están todas anotadas, como en este caso. Y ya sé que los cálculos en este caso sean muchísimo más rápidos también. Ahora la pregunta es, ¿qué tan grande podemos ir? ¿Okay? En cuanto a lo que vemos en los árboles, en general hay varios tipos de árboles y varios tipos de eventos, como yo les comenté, y también tienen que ver con el tipo de información que encontramos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un árbol súper sencillo, que tiene lo que se llama un reconcile tree, en cuyo caso todos los eventos evolutivos se dividen solamente en 2, se bifurcan. Esto se podría considerar como un árbol binario, ¿cierto? Siempre tengo 2, 2, 2, 2. Y en el caso, por ejemplo, de analizar 2 funciones, como lo tengo acá, una función A y una función B, función A y función B, el soporte para este modelo que yo le estoy describiendo sería, digamos, el número de elementos en el cual tendré que iterar, son 64, no es mucho. ¿Ya? Pero ahí en biología existen casos en el cual los árboles no son tan sencillos como ese, y ocurre a veces que podemos tener lo que se llaman los polytomies, que son casos de que en vez de que se bifurque, uno observa hasta 5, 10, o yo he visto hasta 100, digamos, como offsprings de un mismo padre. Y eso puede ser por un tema de especiación, que efectivamente se generaron como 100 especies distintas, por ejemplo, en ese punto, o por duplicación genética, o mejor dicho, o por incertidumbre, porque no sabemos cuál viene primero. En este caso, por ejemplo, con 2 funciones,
y 5, digamos, hijos, estamos viendo un soporte de 4.000 casos distintos. Y finalmente, esto es un ejemplo nomás, acá también un árbol reconcile tree con 3 funciones. El soporte en este caso es un poquito más grande que el anterior, acá son 502. ¿Okay? Esto en la práctica, ¿qué significa? Bueno, les puedo contar una anécdota. El otro día estaba corriendo estos modelos y yo vengo trabajando con Ergoms hace como 2 años ya, haciendo numeración exhaustiva. Y siempre, no sé, modelos de 1 millón de combinaciones no es para nada, se demora, no sé, unos 2, 3 segundos. Y esto llevaba 10 minutos y no acababa. Yo estaba viendo solamente un árbol que, según yo, tenía 7, digamos, el número de celdas en el array era de 7, pensaba yo. Y llevaba como 10 minutos y no entendía qué estaba pasando, hasta que me di cuenta que en realidad no eran solamente 7, sino que eran 32 celdas que estaban numerando en un árbol en particular. Lo que significa que estaba viendo a un evento evolutivo que tenía 4.3 billones de combinaciones. Y por eso se demoró unos 15 minutos en calcularlo. O sea, en otras palabras, a pesar de que yo le estoy mostrando cosas pequeñas, acá uno efectivamente podría analizar esto con muchas funciones o árboles que tienen politomías muy grandes. ¿Sí? Entonces, para mostrarles cómo funciona esto, les voy a mostrar un ejemplo de simulación en el cual yo hago el modelamiento posterior para ver qué tan bien puedo recuperar los parámetros. ¿Sí? Entonces, primero parto simulando un árbol aleatorio, que eso es fácil, con 100 genes en la punta, y ahí tiene digamos, el árbol completo hacia arriba. Tengo 2 funciones, la función 0 y 1. Y acá viene la gracia, que esto no se puede hacer con otros modelos, ni tampoco con el primer modelo que ya les mostré. Yo primero asumo que el gen 0 se gana con alguna probabilidad positiva, obviamente, en un evento de duplicación. Y después asumo que la función número 2 se gana como resultado de la neofuncionalización a partir de la función 0 en un evento de duplicación. Lo que significa que en las realizaciones de esta simulación solamente voy a ver la función 1 si es que ya existió la función 0 inicialmente. Y esto es uno de los tipos de cosas que queríamos tratar de modelar en estos árboles. Y finalmente, como les comentaba antes, también podemos decir, por ejemplo, que hay mayor chance de cambios en eventos de duplicación y no sin especiación, y que en general esto es un supuesto que se tiende a asumir, y es que hay muy poca probabilidad de que el gen haya partido con esa función en particular. ¿Okay? Esto lo estimé utilizando después de simularlo usando Robust Adaptive Metropolis con un radio logístico centrado en 0, escala 2, y no recuerdo el turning, pero bueno, acá está el resultado. Esto se demoró como 1 minuto en estimar, que es genial. La línea roja representa el parámetro, digamos, el population parameter, que fue el que utilicé para hacer la simulación, y en la traza viene siendo la cadena de Markov, como se estimó en la estimación. Y si ustedes se fijan, en el caso de este parámetro aquí, este parámetro anduvo súper bien, anduvo muy cerca del valor de la población, con excepción de este anduvo medio digamos, medio errático, pero al fin y al cabo, igual si ustedes toman la media, que la calculé, está muy cerca del 1.5, así que anduvo muy bien. En cuanto a la probabilidad a nivel de root, digamos, de que originalmente estos genes hayan partido con la función, que yo puse un prior muy pequeño, o sea, puse, digamos, no el prior, perdón, el parámetro poblacional es muy pequeño, así que casi cercano a 0 en realidad esto. No anduvo bien, pero esto es algo común que se observa en filogenética, porque si lo analizas, efectivamente, en vez de tener muchas observaciones de esto, solamente tenemos, si es un árbol, tenemos solamente un root node. Entonces, tratar de identificar este parámetro con una observación es bastante difícil. ¿Okay? Para ver cómo anduvo esto, también generé una simulación de Monte Carlo, en la cual generé 5.000 de estos experimentos, y todos con los mismos parámetros, y los reestimé, cada uno utilizando el CNC. Y acá están los resultados. En general, por lo que podemos ver, la estimación de los parámetros anda bastante bien. Los diamantes en rojo son los parámetros que se utilizaron para generar los modelos, y las cajas vendrían siendo la distribución. Así que con la excepción del root node, anduvo todo bien, digamos.
dentro de lo esperable. Me lo voy a saltar un poquito. Bueno, o sea, este es un ejemplo de las preguntas que uno podía preguntarse con esto. Digamos, podría decir, ¿es la función A? ¿Cuál función vino primero, la función A o la función B? Bueno, este modelo podría ayudarnos a discernir eso. Hay su funcionalización en este árbol. Se ganaron las funciones A y B al mismo tiempo, que sería extraño, pero uno podría hacer este tipo de hipótesis acá. Ok, finalmente les voy a mostrar resultados aplicando datos, y esto ya no usando simulaciones, sino que usando árboles y anotaciones reales que publicamos con el paper de este modelo. Y vamos a ver qué tan bien nos va en comparación con este modelo. ¿Okay? Acá tenemos un total de 77 árboles anotados en base a datos experimentales. Acá me restringí solamente a utilizar datos cuyo soporte de las transiciones sea menor a medio billón. O sea, estamos hablando de que puede ser hasta, no sé, puede tener politomías de 5, de 6, digamos, hijos del padre con 3 funciones, una cosa así, todavía anda. Ambos modelos, pues que utilicé digamos, mi modelo original que publiqué ya, y ahora este modelo nuevo usando priors informativos, o sea que básicamente tomé lo que yo entiendo de teoría que debería pasar, que las funciones se ganan con más probabilidad en eventos de duplicación y cosas así. Y ambos lo estimé usando el paquete de FMCMC que está en CRAN, que lo escribí yo también, usando Adaptive Metropolis. Solamente para ilustrar, esto está en C++, pero tiene un wrapper en R, y funciona así de fácil. Uno escribe, genera el modelo, lee los datos, hay una función para hacer eso, y después uno puede empezar a agregar, digamos, términos estadísticos suficientes como tú quieras. Entonces, por ejemplo, acá estoy contando el número de cambios totales, cuántos genes cambiaron en el espacio evolutivo, cuántas ganancias, cuántas pérdidas, y al mismo tiempo limitando al soporte para evitar, digamos, que explote el vector estadístico, la función de verosimilitud cuando lo esté calculando. Entonces, esto funciona, se hace muy fácil, muy flexible. Y acá está el resultado principal. En el eje de las I tenemos el mean absolute error 1 menos el mean absolute error del Filer, que es el modelo que les mostré al principio, versus en el eje de las X que tenemos 1 menos el mean absolute error de este modelo nuevo, que es más general. Valores cercanos a 1 significa que hicimos predicción perfecta en este estadístico, y cercano a 0 significa que predijimos completamente lo opuesto. Y como ustedes pueden ver, GIS acá, el modelo nuevo, le está yendo muchísimo mejor que el modelo antiguo. Y lo interesante de esto es que cuando los priors que usé, el prior de eFiler, los que usé para eFiler son priors que yo obtuve de datos empíricos, después de que estimé varios modelos y, digamos, lo calibré. En cambio, GIS, yo en principio lancé cualquier cosa que yo pensé que en realidad podría ser como razonable. Así que esto podría mejorar aún más. Ese es el punto. Y eventualmente, al igual que en eFiler, uno podría pensar en un flock, que flock significa como bandada de aves, ¿cierto? Entonces, en vez de estimar de un árbol, como lo mostré acá, uno efectivamente puede hacer modelos en el cual uno incluye cientos de árboles al mismo tiempo, y dado a todos los trucos computacionales que le incluyen el software y que se pueden utilizar, uno efectivamente puede hacer estos cálculos. Yo ya he estimado modelos así, que tengo, no sé, 100 árboles distintos, con modelos con datos experimentales, y cabe todo junto, y lo puedo estimar en un rango de tiempo razonable, no sé, 5 minutos, puedo hacer todo el model fit. Entonces, para llevar a casa, como les comentaba en un comienzo, el objetivo que tenemos acá es tratar de aumentar nuestro conocimiento sobre los genes, qué hacen los genes, ¿okay? Porque estamos en una carrera para eso, porque efectivamente esta información es muy importante para las ciencias biomédicas. Generar vacunas, literalmente encontrar curas para enfermedades, dependen mucho de esta información. Hoy día le mostré, hay muchas alternativas que se utilizan para hacer esto. Hay modelos de machine learning, deep learning, cosas así. Pero el problema es que muchas veces son cajas negras y no tienen mucha validez biológica.
Lo que yo les mostré hoy día acá, que KISS utiliza estadísticos suficientes y tiene la gracia que permite incorporar prior information, conocimiento que tenemos, digamos, basado en biología, en teoría. Así que es mucho más robusta en este sentido. Y para el futuro, lo que estoy esperando, bueno, tengo que seguir estudiando cuáles son las propiedades de este modelo, el sesgo, el poder, la precisión, cuántos nodos necesito tener anotados para poder generar predicciones como que tengan sentido. Y empezar a estimar modelos agregados con más de un árbol, que eso ya lo he hecho un poco, pero tengo que informarme mejor en cuanto a la biología de qué cosas puedo agrupar, de hecho. ¿Okay? Encontrando más aplicaciones a este marco de modelamiento, que no es un modelo en particular, sino que un marco de modelamiento. Quiero hacer énfasis en eso. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, George. Preguntas. A mí me quedó la duda de en qué minuto o cómo se incorpora la relación entre las distintas especies, cómo eso te ayuda de alguna manera a hacer la predicción de la función del gen. ¿Cuándo le metes esa información o cómo se la metes? Claro, eso basado en las probabilidades condicionales. Déjame mostrarte esto acá. Por ejemplo, esto finalmente es lo que queremos lograr, ¿cierto? Nosotros queremos decir que este es como el diagrama que yo le mostraba a la personita, ¿cierto? Que tenía el cuadrado arriba. Eso es el equivalente que está acá. Así decía la probabilidad de que la personita tenga esta función en base a su decisión. Este es el score. Entonces, con esto nosotros decimos, por ejemplo, la probabilidad de que el gen ABC del humano tenga la función dado la información que tenemos del árbol filogenético y la otra especie. Entonces, con esto, inmediatamente estamos incorporando ya la información que tenemos de la otra especie para poder calcular la probabilidad posterior. Y como este modelo, es en conjunto, parte de por ejemplo, saber, sabiendo que un gen, por un lado, tiene, no sé, porque el gen del gato tiene la función y que hay una alta probabilidad de su funcionalización, eso nos da información cuando estamos prediciendo al humano, porque al final están conectados, sabemos, y efectivamente eso nos dice, en otras palabras, dado que este gen, no sé, que el gorila tiene la función, es muy probable que el humano tenga la función porque está muy cerca en el árbol. Está muy cerca y sabemos que los pasos evolutivos funcionan así. Esa es como la intuición. Entonces tú tienes una probabilidad de gorrito en el fondo que te hace una relación entre estas distintas especies, o el de Claro, gorrito es el árbol completamente. el árbol entero me da esa información. Yo asumo que están conectadas de esta manera. Se asume que están conectadas de esta manera. Y entonces distintas genes van a tener distintas relaciones entre distintas especies, de alguna manera, también. Exactamente. Por lo general en filogenia se da mucho que uno tiene como lo que le llaman los clades, ¿cierto? Que uno tiene grupos de genes digamos, que divergen. Entonces uno puede tener como algunas especies que están muy cercanas agrupadas en una parte, otras que están en otro lado, pero claro, o sea, el árbol finalmente te dice, te da una idea de cómo, qué tan probable o no es que estos genes tengan la función o no, dado lo que conocemos del otro. Y por lo mismo, mira, de hecho, esto es muy buena tu pregunta, porque de hecho, en los casos en que no tenemos mucha información sobre los vecinos, las predicciones son muy malas. Esto es válido para el modelo viejo y el modelo nuevo. Como mostraba acá, creo que puedo borrar esto. Sí. Como mostraba acá, cuando tengo bastante información, el modelo es más seguro. O sea, me está entregando como predicciones que son más certeras respecto de cuáles son las predicciones. Pero en los casos que no tengo mucha información, como acá, se vuelve más, digamos, es más inseguro, más incierto. Porque si bien tiene vecinos, los vecinos más cercanos están bastante lejos, entonces llegar hasta estos nodos que efectivamente tienen información, ya han pasado muchas generaciones, entonces se va difuminando, digamos, qué cosas pasaron con la evolución ahí. Y hay una especie de función de distancia en el fondo de la cercanía. Se puede ver así también, sí, efectivamente. Ok, gracias. ¿Alguien más? Raimundo.
Quería darle las gracias nomás a George. Muy interesante la charla y voy a echarle un ojo a los paquetes que tienes publicados para ver si los puedo usar para una investigación. Dale, Así sí. que eso. Sí, no, este que desarrollé, el GIS, digamos, que está basado en Barry. ¿Dónde está esto? El que puse acá, me lo voy a poner por el chat. Ya llevo como un año, más de un año desarrollándolo, que es para hacer cuenta de estadístico suficiente. Y de estadístico, o sea, y esto me refiero con cualquier cosa. Si tú tienes un grafo y quieres calcular el número de triángulos que tienes, puedes usar Barry, por ejemplo. Entonces, es para matrices densas y dispersas. Voy a poner acá la dirección. Súper interesante. Muchas gracias de nuevo por la charla.